Bienvenidos a un episodio más de En Ciencias, episodio número 7. Hoy voy a hablar de una ciencia que es querida por pocos. Iba a decir querida por pocos y amada por muchos, odiada por otros tantos. Pero no, la verdad es que es una ciencia que si recuerdas tus días de escuela, te aburría. Era la clase a la que deseabas faltar, a la que querías no ir, tu motivo principal por el que no querías ir a la escuela, probablemente. Voy a hablar sobre historia. Si tienes la duda sobre si historia es una ciencia, es una ciencia. Yo no lo sabía, pero siempre se aprende algo nuevo. Bien, en este episodio 7 hablaré sobre la historia de los niños héroes en México. Los niños héroes, o mejor dicho, la historia de los niños héroes en México es un tema que ha generado controversia y debate a lo largo de mucho tiempo. Aunque muchos mexicanos han aprendido con fervor patriótico la versión oficial de los libros de historia, existen argumentos que cuestionan su veracidad. Permíteme explicarte más al respecto. En los libros de historia se relata que el 13 de septiembre de 1847, los niños héroes entregaron sus vidas defendiendo México, específicamente el castillo de Chapultepec. Según esta versión, Juan Escutia se aventó con la bandera nacional para evitar que cayera en manos de los invasores estadounidenses. Sin embargo, ¿qué tan cierta es esta historia? Esta historia donde Juan Escutia miró que era obvio que iban a perder, pero decidieron dar su vida. Él era el último niño héroe con vida y decidió bajar del asta la bandera, envolverse en ella y lanzarse al vacío. ¿Será cierta esta historia? Bien, la existencia de los niños héroes. Es un hecho que los 6 niños héroes, cuyos nombres fueron Juan Escutia, Francisco Márquez, Juan de la Barrera, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca y Agustín Melgar, decidieron quedarse en el castillo y defenderlo gallardamente sin estar obligados a hacerlo por ser cadetes. De ahí por qué se les llama niños héroes, que lo tienen bien merecido. Sin embargo, la historia que refieren en los libros de historia, según algunos, es un mito construido a base de un romanticismo cursi que buscaba sembrar en los mexicanos un desmedido e irracional amor por la patria. Sí, ciertamente es una historia que por lo menos yo deseaba verla en la pantalla grande. Yo deseaba ver una película bien desarrollada, porque creo que sí hay una, pero una película bien desarrollada como la película del 5 de mayo, de la batalla de Puebla. Es una producción, creo que es la producción mexicana que más me gusta, pues siempre quise verla en Los Niños Héroes, aunque siempre creí que es o fue algo inventado por los mismos estadounidenses. Siento que fue como esa invasión injusta, esa invasión por demostrar el poderío militar y estratega en la guerra. Y fue como ¿sabes qué? Nos pasamos de lanza con nuestros vecinos del sur. Siento que ahí metieron mano güera los estadounidenses y crearon esta historia. Esta historia para que se disminuyera ese hecho, esa guerra, esa atrocidad que hizo Estados Unidos, y venderle a los mexicanos esa historia de los niños héroes, de los 6 niños héroes que defendieron la patria, los únicos. Yo eso creo que pasó. Pero bueno, mito o realidad. Juan Escutia nunca se sacrificó por el Ávaro patrio como se relata en la versión oficial. En realidad cayó abatido a tiros junto con Francisco Márquez y Fernando Montes de Oca cuando intentaban huir hacia el jardín botánico. El origen del mito tiene que ver con la visita del presidente estadounidense Harry Truman,
sí, Harry Truman, en 1947, durante el centenario de la Guerra México-Estados Unidos. En aquella ocasión, Truman depositó una ofrenda a los caídos que ofendió el ánimo de los mexicanos. Para apaciguar los ánimos patrióticos, se difundió la noticia del hallazgo de 6 cráneos al pie del cerro de Chapultepec, mismos que casi por decreto presidencial se reconocieron como los de aquellos 6 niños héroes que murieron por su patria, por México. Aunque hay una revisión histórica, la Universidad Nacional Autónoma de México, la famosa UNAM, señala que los niños héroes sí existieron y murieron en batalla, pero aclara que no fueron los únicos que dieron su vida por la nación durante la guerra entre México y Estados Unidos. El contexto de la batalla de Chapultepec, vamos a nombrarle así. La batalla tuvo lugar el 13 de septiembre de 1847. Vamos a nombrarla así como el contexto de la batalla de Chapultepec. Yo no estoy nombrando la batalla como tal, batalla de Chapultepec. Bueno, la batalla tuvo lugar el 13 de septiembre de 1847, en un momento crítico de la guerra entre México y Estados Unidos. Aunque la historia se centra en los 6 cadetes, había alrededor de 250 hombres bajo el mando del general Nicolás Bravo. Vaya, en la historia que nos cuentan en la primaria ni siquiera se menciona a este hombre, Nicolás Bravo. Además de los cadetes del colegio militar, estaban ahí durante esa batalla. Es importante recordar que la historia a menudo se construye a partir de una combinación de hechos, interpretaciones y narrativas que pueden cambiar con el tiempo. Y el debate sobre los niños héroes refleja cómo la historia puede ser revisada y reinterpretada a la luz de nuevas evidencias y perspectivas. La historia se considera... Esto se los iba a leer para responder la primera duda sobre si la historia es una ciencia. Bien, la historia se considera una ciencia porque emplea un enfoque sistemático y métodos científicos por el estudio del pasado. Es una ciencia debido a su metodología rigurosa y contribución al conocimiento humano. Bien, eso fue, les dije, para responder esa sobre si la historia se considera o es una ciencia o no. Y este tema de los niños héroes es un tema muy poco hablado. Siempre es los niños héroes. Agustín Melgar murió por la patria, pero yo les aconsejo que de todo lo que lean, todo lo que les enseñen, de todo, siempre busquen más, investiguen más, no se queden con lo único que les están dando. Y esto me refiero a educación y a noticias en general. Bien, eso es todo por mi parte. Mi nombre es Pedro Díaz. Pasa una excelente tarde.